Las 39 grandes mentiras de la historia que te dijeron en la escuela. La historia la escriben los vencedores. Esta frase es, sin lugar a dudas, una verdad irrefutable, pues a lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo imperios y gobiernos vencedores han cambiado algún hecho histórico para tratar de borrar verdades incómodas, para obtener un beneficio económico o para mantener a las masas subyugadas tras una mentira. Esto aún se sigue haciendo, pues existen muchos datos históricos que aprendiste en la escuela que realmente son falsos. Quédate hasta el final porque te mostraremos las 39 mentiras históricas más grandes que te hicieron creer en la escuela y que estamos seguros de que te impactarán y cambiarán tu forma de ver la vida y a ciertos personajes importantes en la historia de la humanidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Gandhi era un santo. Gandhi es reconocido como una figura de paz y tranquilidad alrededor del mundo, después de obtener la independencia de la India a través de la lucha no violenta. Fue esta conducta pacífica y su filosofía lo que hizo que la gente lo viera como casi un santo. Sin embargo, la realidad es que Gandhi era tan humano como cualquiera de nosotros. Muchos desconocen que Gandhi abandonó a su esposa para irse a vivir con un culturista rico, o que, para poner a prueba su resistencia a la tentación, dormía desnudo junto a sus sobrinas, nietas, adolescentes. Otro punto que muchos desconocen es que Gandhi discriminaba a las personas por su raza o casta, llegando a enojarse demasiado en una ocasión que él y sus seguidores fueron puestos en las mismas celdas que unos nativos africanos, a quienes consideraba muy sucios, problemáticos y que vivían como animales. Número 2. Thomas Edison era un gran inventor. Thomas Edison es reconocido como uno de los más grandes inventores del mundo, pues tiene a su nombre más de 1000 patentes de inventos que ayudaron a la humanidad, como la bombilla eléctrica. No obstante, si bien este hombre tenía una mente brillante, también era un testarudo, ladrón y monopolista. Él nunca inventó la bombilla. De hecho, gran parte de sus inventos fueron robados de las invenciones o innovaciones de otras personas, que al final él se atribuyó como suyas. También era conocido por comprar las patentes de inventos a otras personas, y cuando le cuestionaban lo inmoral de estas acciones, Edison simplemente contestaba así: todo el mundo roba en la industria y el comercio. Yo también he robado mucho, solo hay que saber robar. Otra hazaña de este hombre fue la de intentar monopolizar la industria cinematográfica, lo cual obligó a diversos cineastas a escapar al estado de California por sus numerosas demandas, lo que dio origen a Hollywood. Número 3. Estados Unidos siempre fue el chico bueno en la Segunda Guerra Mundial. En las películas se ha vuelto cliché que Estados Unidos sea el chico bueno en todas las guerras, en especial durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual había una línea más clara entre los buenos y malos, pues las potencias del eje querían apoderarse del mundo, mientras los aliados buscaban detenerlos. Pero las cosas no son como las pintan en los libros de historia, ya que los soldados estadounidenses fueron culpables de crímenes de guerra tan atroces como los cometidos por los alemanes o japoneses. Para ellos, los convenios de Ginebra no significaban nada. Por ejemplo, tenemos el caso de la isla de Sicilia de 1943, en la que los soldados estadounidenses masacraron a 77 prisioneros de guerra en la masacre de Biscari. También está el hecho de que en 1942 a 1945, un total de 14,000 mujeres de Alemania, Inglaterra y Francia fueron ultrajadas por soldados americanos. Pero lo peor que hicieron fue tener la manía de tomar trofeos de los soldados japoneses muertos. No les robaban sus armas ni dinero, les quitaban sus dientes, o les cortaban las orejas, o incluso huesos para mandárselos a sus esposas, novias o padres por correo hasta Estados Unidos. Este comportamiento cruel incluso llegó hasta la Casa Blanca, donde el presidente Roosevelt recibió una abrecartas hecho del hueso del brazo de un soldado japonés, comentando que este tipo de regalos era el que le gustaba recibir. Y estos actos son apenas algunos de los más conocidos. Número 4. La festividad de Acción de Gracias en realidad conmemora una tragedia.
El Día de Acción de Gracias es una festividad estadounidense en la que se conmemora la fiesta de la cosecha que compartieron los peregrinos estadounidenses con los nativos americanos en 1621. Es una festividad conmovedora en la que el presidente Lincoln intentaba promover una comida feliz entre indios y peregrinos para crear un sentimiento de unión en el país después de la Guerra Civil. Desafortunadamente no hubo nada de bueno en cómo surgió esta festividad, pues proviene de la masacre de toda una tribu india en 1636. Todo comenzó cuando se encontró a un hombre sin vida en un barco en Plymouth, a lo cual el mayor inglés John Mason culpó a los indios Pequot, masacrando a 400 de ellos como represalia, entre los cuales había mujeres y niños indefensos. Número 5. Napoleón era muy chaparro. Como se demuestra en un gran número de películas y caricaturas, se tiene la creencia popular de que Napoleón Bonaparte era una persona de baja estatura y una personalidad inhibida que compensaba con una personalidad agresiva. De hecho, de aquí proviene el complejo de Napoleón. El detalle es que el conquistador francés realmente no era bajito. Si bien su estatura registrada fue de 5 pies con 2 pulgadas, lo cual es bajo, hay que tomar en cuenta que esta medida fue hecha con pulgadas francesas, las cuales son más largas que las pulgadas inglesas. Por lo tanto, Napoleón medía 5 pies con 7 pulgadas verdaderamente, lo cual lo hacía más alto que el hombre promedio en Europa en aquellos tiempos. Número 6. Henry Ford fue el inventor del automóvil. Si bien Henry Ford fue el legendario inventor del modelo T, realmente él no fue el inventor del automóvil. Este título le pertenece a Carl Benz, un ingeniero alemán que construyó el Benz Patent Motorwagen en 1885, el cual es considerado como el primer vehículo equipado con un motor de combustión interna en la historia. Carl Benz fue uno de los fundadores de la marca Mercedes-Benz. Número 7. En el pasado los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en casa. En la escuela generalmente se hablaba poco sobre el papel que la mujer tuvo en la historia. Además, en el pasado se tenía el estigma de que las mujeres siempre se quedaban en casa, mientras que el hombre tenía que salir a trabajar. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Si bien había muchas mujeres que eran madres y amas de casa, muchas otras no tenían el privilegio de quedarse en casa y tenían que trabajar hombro con hombro con hombres por igual. De hecho, a principios del siglo pasado, las mujeres ocupaban la mitad de los empleos agrarios y una cuarta parte de los empleos industriales, únicamente en los Estados Unidos. Además, tenían que soportar trabajos de fábrica increíblemente peligrosos y leyes laborales que tenían diferencias marcadas por género. No la tenían fácil, sobre todo las mujeres de color. Número 8. Estados Unidos trajo al mundo la democracia. No cabe duda de que en el momento en que Estados Unidos se hizo una nación poderosa, el sistema de reyes y reinas que gobernaron con monarquías por siglos en Europa comenzó a desmoronarse. Pero decir que fue en Estados Unidos donde se inventó la democracia es un poco incorrecto, ya que se sabe que los griegos fueron los que realmente introdujeron la democracia, un sistema de gobierno directo del pueblo, el cual estaba estructurado con 3 poderes de gobierno, en el 507 a.C. Número 9. Ben Franklin no descubrió la electricidad cuando volaba su cometa con una llave. Ben Franklin fue un inventor brillante que es muy famoso por volar una cometa atada a una llave de metal durante una tormenta eléctrica para utilizar la electricidad. Esta leyenda nunca ocurrió, pues en realidad fue un escenario ficticio que Franklin escribió para una publicación popular a manera de ejemplo, de forma que la gente pudiera entender mejor cómo funcionaba la electricidad. Número 10. La famosa frase de Neil Armstrong. La frase mundialmente célebre de Neil Armstrong, al pisar la luna de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, llegó a nosotros modificada, probablemente debido a una brecha en la transmisión de radio. En realidad, lo que Armstrong dijo fue, un pequeño paso para un hombre. Aunque solo es una palabra, de haberla recibido tal cual la dijo, habría cambiado totalmente el significado de la frase. Número 11. Los hermanos Wright no fueron los primeros en volar por los aires. De acuerdo con los libros de historia oficiales, el primer vuelo del ser humano fue hecho por los hermanos Wright de Dayton, Ohio, en Estados Unidos. Pero el verdadero ser humano en volar fue el inmigrante alemán Gustav Weichert en Bridgeport, Connecticut, que en 1901 hizo 2 vuelos en un monoplano de diseño propio, propulsado por un pequeño motor. Así lo declaró la autodenominada autoridad mundial en la historia de la aviación, Haynes All the World Aircraft,
en el 2013, después de analizar diversas piezas de evidencia. Número 12. Solo existen 5 sentidos. Los sentidos son aquellos que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea. Se conocen desde la época de Aristóteles, y hasta no hace mucho se enseñaba en las escuelas que solo habían 5 sentidos: tacto, vista, gusto, oído y olfato. Gracias a varios avances científicos en neurología, se ha visto que poseemos más órganos que podrían contar como sentidos, tales como el sistema vestibular, el cual se encarga de la postura, el movimiento ocular y el equilibrio. Y la lista sigue, pues también se podría incluir el sentido de la temperatura, la presión, el dolor, la conciencia corporal y más. Número 13. Los barcos de Colón no fueron la Niña, la Pinta ni la Santa María. A todos nos enseñaron que los barcos en los que Cristóbal Colón emprendió su viaje hacia América fue la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero algo que no muchos saben es que esos eran sus apodos, lo cual era una tradición común en aquellos tiempos. En realidad, la Niña se llamaba Santa Clara, mientras que el Santa María se llamaba La Gallega. En cuanto a la Pinta, aún se desconoce su verdadero nombre. Número 14. Los dinosaurios se extinguieron. Se sabe que hace 66 millones de años los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra, o al menos es lo que siempre se dice en las clases de historia. Pero no es verdad. Algunos de los supervivientes de los dinosaurios aún siguen vivos, hasta nuestros días, solo que ya no tienen los tamaños de edificios que alguna vez tuvieron. Existen por lo menos 10.000 especies de animales emplumados que han evolucionado de los dinosaurios, como las gallinas, por ejemplo. Número 15. La Gran Muralla China es tan grande que puede verse desde el espacio. Debido a que tiene el mismo color y textura que el paisaje circundante, la muralla china es casi imposible de ver desde la órbita terrestre, y mucho menos desde la Luna, que es lo que nos dijeron a muchos en la escuela. Ni siquiera el astronauta chino Yan Liwei logró ver la muralla mientras se encontraba en órbita. Número 16. George Washington siempre decía la verdad. En las primarias de Estados Unidos, uno de los datos más interesantes sobre sus presidentes es que George Washington era una persona tan virtuosa que nunca pudo mentir. Sin embargo, de acuerdo con diversos historiadores, Washington era tan humano como cualquiera de nosotros, siendo la historia del cerezo una de sus mayores mentiras. Número 17. Una manzana en la cabeza le dio la idea de la gravedad a Newton. Otra historia popular es la de que el científico Isaac Newton tuvo su momento de descubrimiento sobre la gravedad cuando una manzana le cayó en la cabeza, pero esto nunca sucedió. En realidad, se sabe que Newton obtuvo su idea al observar cómo unas manzanas caían en el huerto de su familia, pero no hay ninguna evidencia de que alguna lo golpeara en su cabeza. Número 18. La transmisión de la Guerra de los Mundos no causó un pánico en la sociedad. Esta increíble historia ocurrió la noche de Halloween de 1938 en Estados Unidos. Se trató de la transmisión por radio de una parte de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, altamente realista, donde narraron cómo unos extraterrestres invaden la Tierra, provocando un ataque de pánico a nivel nacional, pues creyeron que se trataba de un evento real. Todos los alumnos nos creímos esta historia, pero la verdad es que ni siquiera mucha gente sintonizó la radio en ese momento. Además, durante toda la transmisión se hicieron avisos sobre la ficción del programa, por lo que realmente muy pocas personas resultaron engañadas. Número 19. Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda. Para la época en que Colón hizo velas, ni él ni nadie en Occidente prácticamente creía que la Tierra era plana, o que caería por un precipicio al llegar al fin del mundo si navegaban muy lejos. Ya para entonces casi todo el mundo sabía que el planeta era redondo desde el siglo III a.C. Número 20. Charles Lindbergh no fue el primer aventurero en cruzar el Atlántico en avión. Charles Lindbergh es reconocido popularmente como el primer hombre en completar el agotador vuelo de poco más de 34 horas de Nueva York a París sin escalas. Sin embargo, Lindbergh apenas fue el número 85 en hacerlo. El título del primer hombre en volar por el Atlántico va para los pilotos británicos Arthur Brown y John Alcock, quienes en 1919 lograron volar sin escalas de Terranova a Irlanda en un biplano de nombre Vickers Vimy. Por poco y no la cuentan, pues tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en un pantano al llegar a Irlanda. Número 21. Cristóbal Colón fue el descubridor de América. En todo el mundo se le atribuye el descubrimiento de América a Cristóbal Colón, pero este hombre no logró esta hazaña,
más allá de aterrorizar y brutalizar a los habitantes de dicho continente. Existen numerosas evidencias de que otras culturas europeas ya habían entrado en contacto con personas del continente americano, siendo la más antigua la del explorador nórdico, Leif Erikson, quien se cree desembarcó en Canadá unos 500 años antes que Colón. Número 22. Nuestro sistema solar cuenta con 9 planetas. En nuestras clases de ciencias se nos dijo que el sistema solar cuenta con 9 planetas. Desafortunadamente, el pequeño y distante planeta Plutón fue reclasificado debido a su tamaño, perdiendo su estatus como planeta. Ahora es solo un planeta enano, algo así como un simple objeto más en órbita que rodea los confines más lejanos del sistema solar. Pero es posible que en el futuro próximo vuelva a recuperar su clasificación como planeta, gracias a algunos astrónomos. Número 23. Albert Einstein era malo en la escuela. Si alguna vez llegaste a tener problemas en matemáticas, es muy probable que algún maestro o tutor te haya intentado consolar, diciéndote que incluso Albert Einstein, uno de los mayores genios matemáticos de la historia, reprobó su clase de matemáticas. Pero esto nunca pasó. Einstein era un genio matemático, quien ya dominaba el cálculo diferencial integral a sus 15 años de edad. Además, aprendió por cuenta propia álgebra y geometría gracias a unos libros que sus padres le habían comprado antes de los 12 años, para que no se aburriera durante sus vacaciones de verano. Número 24. Estados Unidos es el país más libre del planeta. Siempre se escucha la frase de que Estados Unidos es un país libre e incluso el más libre del mundo. Lamentablemente, hay estudios que indican que esto no es cierto. De acuerdo con el Índice de Libertad Humana, el cual clasifica la libertad de los países según un gran número de factores como el tamaño del gobierno, la calidad del trabajo, el comercio, la religión, el Estado de Derecho y las libertades básicas, Estados Unidos clasifica en el puesto 17 de su ranking mundial. Y en cuanto a la libertad personal de los ciudadanos, los estadounidenses apenas alcanzaron el puesto 29. Número 25. Pocahontas nunca se enamoró de John Smith. En la película de Disney, Pocahontas, nos creímos el cuento de que su protagonista estaba locamente enamorada de John Smith. Pero esto no fue lo que realmente pasó, ya que para cuando John Smith estableció el primer asentamiento británico en Norteamérica, Pocahontas apenas tenía 8 años, y luego se casó con un joven guerrero indio, según lo indican las historias orales tribales, y la historia de Pocahontas escrita por miembros de la tribu Mattaponi. Número 26. George Washington usaba dientes postizos de madera. Para cuando George Washington se hizo presidente y dio su primer discurso inaugural, en 1789, apenas le quedaba un diente natural, por lo que siempre llevaba consigo dentaduras postizas de diferentes materiales, como oro o marfil. Una de las creencias populares es que también contaba con dientes hechos de madera, pero en realidad esto nunca se pudo comprobar, por lo que sigue siendo un mito, a pesar de que mucha gente está segura de que fue verdad. Número 27. Alexander Graham no fue el inventor del teléfono. Alexander Graham pasó a la historia como el inventor del teléfono. Sin embargo, él no fue realmente quien lo inventó, pero sí fue el primero en ganar la carrera para patentarlo. No fue hasta el 2002 que el Congreso de los Estados Unidos reconoció a Antonio Meucci, un inmigrante florentino, como el verdadero inventor del teléfono y padre de las comunicaciones modernas, apenas a 113 años después de su muerte. Número 28. La princesa Anastasia no logró salir con vida. Durante un largo tiempo se pensó que la hija del último zar ruso, la princesa Anastasia, había logrado sobrevivir a la brutal masacre de toda su familia el 16 de julio de 1918 en Ekaterimburgo, Rusia. Lamentablemente, pruebas genéticas hechas en el 2007 determinaron que Anastasia no logró sobrevivir al atentado. Número 29. La Malinche realmente no fue una traidora. Hernán Cortés recibió a varias cautivas como regalo para apaciguar su furia contra los indígenas cuando llegó al continente americano, entre las cuales iba la Malinche, la cual sería una mujer importante en su vida y clave en la conquista de tierras aztecas. En la actualidad, el nombre de Malinche es usado para quienes valoran más lo extranjero que lo nacional. Pero en realidad la Malinche nunca traicionó a su pueblo cuando apoyó a los españoles durante la conquista de México. Esto se debe a que ella no era de origen mexica, por lo que técnicamente nunca traicionó a su pueblo. Además, ella pertenecía a otro grupo que estaba siendo subyugado por los aztecas y que no quería ser conquistado por ellos.
Número 30. Las brujas condenadas de Salem, en Estados Unidos, nunca fueron quemadas en la hoguera. En Europa era común que las mujeres enjuiciadas por ser posibles brujas fuesen quemadas en la hoguera, pero esto nunca pasó en Estados Unidos, como nos hicieron creer algunas películas, como The Crucible, del 2016, en la que hablan de los juicios de las brujas de Salem de 1692. Esto no quiere decir que no tuviesen un destino mortal, pues al final fueron ahorcadas. Número 31. Miguel Hidalgo era solo un rico enojado con España. Varias investigaciones sobre el líder de la independencia de México, Miguel Hidalgo y Costilla, han desmitificado su imagen, la cual ha sido idealizada como un clérigo que era apegado a la palabra de Dios e incorruptible. Para empezar, Hidalgo no era un cura como cualquier otro, pues además de tener grandes cantidades de dinero, tenía varias novias y por lo menos 5 hijos. También le gustaba el teatro, el vino y las corridas de toros. Si bien en la escuela nos hacen creer que el cura Hidalgo luchó por la independencia para liberar al pueblo de México de la opresión de los españoles, la verdad es que lo hizo porque la corona española comenzaba a diezmar su riqueza, con el cobro de impuestos cada vez más altos. Fueron otras personas las que planearon y llevaron a cabo la independencia. Ellos buscaron al cura Hidalgo, ya que era amigo de gran parte del pueblo y conocía a personas ricas y poderosas que podrían ayudar en la lucha. Número 32. El 4 de julio no fue precisamente el día en que Estados Unidos ganó la independencia. El 4 de julio se festeja el Día de la Independencia estadounidense. Ese día de festejo nacional en todos lados puedes encontrar pasteles con banderas, fuegos artificiales y barbacoas. Pero algo que no nos han dicho es que la independencia de los Estados Unidos no se obtuvo el 4 de julio de 1776 exactamente. Lo primero que se hizo fue una junta con los representantes de las 13 colonias para aprobar la moción para declarar su independencia. Esto fue el 1 de julio de 1776. Después la asamblea pasó 2 días revisando la declaración escrita y fue ratificada el 4 de julio. Sin embargo, los miembros del Segundo Congreso Continental tenían que firmar la Declaración de Independencia, la cual estuvo lista el 2 de agosto. Y no fue hasta octubre de ese año que el rey Jorge III hizo su primer comentario público al respecto. Número 33. Una vaca fue la culpable del gran incendio de Chicago de 1871. Se escucha muy descabellado, pero por varias décadas se creyó que uno de los peores incendios de Estados Unidos, el gran incendio de Chicago de 1871, el cual arrasó con la vida de 300 personas y dejó sin hogar a 100,000, había sido provocado por una vaca. Todo comenzó con el rumor de que una inmigrante irlandesa que se ganaba la vida vendiendo leche de vaca, Catherine O'Leary, había estado ordeñando a una de las bovinas en la noche, cuando el animal derribó una linterna por accidente, empezando con esto el terrible fuego. Después de las investigaciones nunca se encontró evidencia suficiente para culpar a O'Leary y sus vacas, a pesar de que el fuego inició en su cuadra, por lo que el ayuntamiento de Chicago absolvió tanto a Catherine como a su pobre vaca en 1997. Número 34. El presidente Kennedy fue un gran partidario de los derechos civiles. De no ser por el presidente John F. Kennedy, en Estados Unidos no hubiera sido posible tener una legislación sobre los derechos civiles. Eso es lo que se enseña en las escuelas. Sin embargo, Kennedy no tuvo nada que ver con la aprobación de las leyes de derechos civiles. Lo que es peor, él había demostrado estar en contra de estas legislaciones. Lo que pasó realmente fue que después de que a Kennedy le dispararon, el presidente que se quedó a cargo, Lyndon B. Johnson, hizo todo lo posible para que la ley de derechos civiles fuera aprobada, utilizando el dolor y la frustración del pueblo por lo ocurrido con Kennedy para que el Congreso actuara. Sin embargo, al final Kennedy se llevó todo el crédito. Número 35. Martin Luther King Jr. estaba en contra de la violencia. Cuando se habla de los derechos civiles estadounidenses, uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza es Martin Luther King Jr., principal activista de los movimientos civiles. Esta persona fue el que estuvo detrás de ideas nobles como la resistencia no violenta y la desobediencia civil, por lo que es visto como un pacifista en los libros de historia. Sin embargo, algo que no es muy conocido es que King tenía un arsenal en su casa, el cual empezó a acumular después de que alguien bombardeara su casa en febrero de 1956, para así estar preparado y defender a su familia. Con el tiempo cambió de ideas y abandonó todas estas armas, pero eso no quita el hecho de que estaba preparado para usar la violencia en caso de ser necesario. Número 36.
El Álamo es un caso donde los mexicanos fueron los villanos y los estadounidenses los héroes. La batalla que ocurrió en el Álamo es representada como un acto heroico de los estadounidenses para luchar por su libertad en contra de los mexicanos cobardes. Desafortunadamente, lo que pasó en el Álamo no es como lo pintan en los libros de historia. Después de la independencia de México en 1821, los mexicanos ofrecieron a los estadounidenses instalarse en Texas siempre y cuando juraran lealtad a México y se convirtieran al catolicismo. Para 1830, los estadounidenses superaban en número a los mexicanos en Texas, al menos en proporción de 5-1, por lo que el presidente Santa Anna dio un alto a la inmigración procedente de Estados Unidos. A pesar de esto, los estadounidenses siguieron llegando a Texas de manera ilegal, hasta que se enojaron y se prepararon para una lucha por su independencia. Aquí sobresalen 3 héroes estadounidenses: David Crockett, William Travis y James Bowie, quienes no eran precisamente héroes ideales. Bowie se dedicaba a la trata de personas y era estafador, mientras Travis era un abogado que despreciaba a cualquier mexicano. Si bien los que lucharon del lado de Texas perdieron durante la primera batalla, en la segunda no tuvieron piedad y empezaron a matar a todos los mexicanos que se encontraban en su camino, fueran soldados o no. Número 37. María Antonieta nunca dijo, déjalos comer pastel. De acuerdo con algunos libros de historia, a María Antonieta, quien fue la última reina antes de la Revolución de Francia, se le ocurrió decir, déjalos comer pastel, cuando le dieron la noticia de que su pueblo moría de hambre porque ya no había pan para alimentar a los campesinos. Esta frase famosa en realidad no la dijo María Antonieta, pues era una frase que se le atribuía a las mujeres nobles, sumergidas en la riqueza y carentes de sentido común a lo largo de la historia. Probablemente María Antonieta quedó marcada con esta frase por culpa del filósofo Jean-Jacques Rousseau, quien aseguró que el dicho de los pasteles había sido hecho por una princesa, lo que algunos creyeron de manera equivocada que se trataba de Antonieta. Número 38. Los gladiadores siempre luchaban hasta la muerte. En las películas de gladiadores siempre los vemos como estos feroces guerreros que pelean sin reglas hasta que solo uno queda de pie con vida, en donde la multitud grita por sangre y el rey al final decide con un dedo si perdona o no la vida del gladiador. Si bien en el Coliseo habían peleas espantosas como no las imaginamos, en realidad no era tan barbárico como se cree. Contrario a la creencia popular, los gladiadores tenían varias reglas como cualquier otro deporte de contacto hoy en día, en el cual se incluía la de no matar al adversario. En cuanto a las ejecuciones en el Coliseo, estas en realidad se hacían con criminales y personas que cometían errores graves. Aunque en algunos casos los gladiadores profesionales llegaban a morir en una pelea, esto ocurría por accidente, pues se estima que tenían un 90% de posibilidades de sobrevivir en cada combate. Número 39. Rasputín era casi inmortal. El gran Grigori Rasputín es uno de los personajes históricos más populares debido a todas las leyendas que se dicen de él. Además de ser buen bailarín, como dice la canción, se cuenta que Rasputín era casi imposible de matar, según lo relató su asesino, Félix Yusupov, quien dijo que no murió después de darle copas de vino con cianuro, por lo que tuvo que dispararle al pecho. Como esto no resultó, tuvo que ahogarlo en el río. Sin embargo, la autopsia del cuerpo de Rasputín demostró que murió de un simple disparo en la cabeza, para después ser arrojado al río, lo que quiere decir que Yusupov solo exageró la historia para verse más heroico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan algunas de las mayores mentiras sobre la historia que les han enseñado en la escuela. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.